El viento arrastraba hojas secas por las calles empedradas del centro histórico de Puebla aquella mañana de marzo. Las campanas de la catedral anunciaban las 7 de la mañana con su repique metálico que resonaba entre los edificios coloniales. El cielo mantenía ese tono gris plomizo que precedía a la temporada de lluvias, y el aire olía a tierra húmeda mezclada con el aroma del pan recién horneado de las panaderías cercanas. El Colegio del Carmen, una imponente construcción del siglo XVIII ubicada en la calle 4 Norte, abría sus puertas como cada día. Sus muros de cantera gris y sus ventanas con rejas de hierro forjado le daban un aspecto severo, casi intimidante. El edificio había sido convento durante la época colonial, y sus pasillos aún conservaban ese aire de solemnidad religiosa que hacía bajar la voz incluso a los niños más inquietos. La profesora Guadalupe Ramírez llegó puntual como siempre, su maletín de cuero gastado en una mano y un termo con café en la otra. A sus 42 años, era considerada una de las maestras más dedicadas del colegio. Vestía un traje sastre azul marino y llevaba el cabello recogido en un moño perfecto. Sus zapatos de tacón bajo repiqueteaban contra las baldosas de barro mientras atravesaba el patio central. El patio era un espacio rectangular rodeado por corredores con arcos de piedra. En el centro había una fuente de cantera que ya no funcionaba, cubierta de musgo verdoso. Los alumnos solían jugar allí durante el recreo, y sus voces resonaban contra las paredes altas, creando un eco particular que identificaba al lugar. «Buenos días, profesora Ramírez», la saludó el portero, don Esteban Morales, un hombre de 60 años con bigote canoso y uniforme impecable. Llevaba 30 años trabajando en el colegio y conocía cada rincón del edificio. «Buenos días, don Esteban. ¿Cómo amaneció?», respondió Guadalupe con una sonrisa cortés. «Bien, gracias a Dios. Aunque anoche tuve un sueño muy extraño con este lugar», comentó el portero, frotándose la nuca con gesto incómodo. «Soñé que el patio se llenaba de niebla y ya no podía ver a los muchachos». Guadalupe sintió un escalofrío involuntario, pero lo disimuló con una sonrisa. «Son las presiones del trabajo, don Esteban. Todos andamos cansados con los exámenes finales encima». El portero asintió, aunque su expresión preocupada no desapareció del todo. «Sí, supongo que tiene razón. Que tenga buen día, profesora». Guadalupe continuó hacia el salón de maestros, ubicado en el segundo piso del ala este. Al pasar por el pasillo principal, notó que varios de sus colegas ya habían llegado. El profesor Antonio Sánchez, maestro de matemáticas, revisaba unos exámenes en su escritorio. La profesora Carmen Ortega, de historia, preparaba su material del día. «Guadalupe, ¿ya viste la lista de la clase 6B?» preguntó Carmen mientras organizaba sus libros. «Hoy tienen todos presentación oral. Van a necesitar el patio para su proyecto de oratoria». «Sí, lo tengo anotado», respondió Guadalupe, dejando su maletín sobre su escritorio. «Los 22 alumnos van a presentar sus discursos sobre personajes históricos de México. Les dije que podían usar el patio porque necesitan espacio. La clase 6B era especial. 22 estudiantes de entre 11 y 12 años, todos brillantes y dedicados. Guadalupe los había tenido bajo su tutela durante todo el año escolar y se había encariñado con cada uno de ellos. Eran niños de familias respetables de Puebla, hijos de comerciantes, funcionarios públicos, doctores y maestros. Entre ellos estaba Roberto Delgado, hijo del dueño de una fábrica textil, un niño serio y responsable que siempre entregaba sus tareas impecables. También estaba María Elena Ruiz, hija del doctor Ruiz, una niña vivaz de ojos negros y trenzas largas que destacaba en literatura. Y estaba Javier Mendoza, el bromista del grupo, hijo de un arquitecto reconocido,
que siempre encontraba la forma de hacer reír a sus compañeros sin faltar al respeto. A las 8 en punto, la campana anunció el inicio de clases. Los alumnos comenzaron a llenar los pasillos con su algarabía matutina. Guadalupe se dirigió a su salón en la planta baja, donde sus 22 estudiantes ya la esperaban sentados en sus pupitres de madera oscura. «Buenos días, niños», saludó Guadalupe mientras cerraba la puerta detrás de ella. «Buenos días, profesora Ramírez», respondieron al unísono. «Como saben, hoy es el día de sus presentaciones. Tienen 30 minutos para repasar sus discursos antes de salir al patio. ¿Están listos?». Un murmullo de entusiasmo recorrió el salón. Los niños habían trabajado durante semanas en sus presentaciones. Cada uno había elegido un personaje histórico mexicano y había preparado un discurso de 5 minutos sobre su vida y legado. Mientras los estudiantes repasaban, Guadalupe observó el salón. Las paredes de adobe pintadas de blanco estaban decoradas con mapas de México y láminas educativas. Las ventanas altas dejaban entrar la luz grisácea de la mañana. Un crucifijo de madera colgaba sobre el pizarrón, recordatorio del origen religioso del edificio. Roberto levantó la mano. «Profesora, ¿podemos usar toda el área del patio?» «Sí, Roberto. Pueden distribuirse como quieran. Yo estaré sentada en la banca cerca de la fuente para escucharlos a todos». María Elena alzó su mano tímidamente. «¿Y si llueve, profesora?» Guadalupe miró por la ventana. El cielo seguía gris, pero no parecía amenazar con lluvia inmediata. «No creo que llueva en las próximas horas, pero si empieza, regresaremos al salón inmediatamente». El tiempo pasó rápidamente. Los niños practicaban en voz baja. Algunos hacían gestos dramáticos, otros memorizaban fechas importantes. Había una energía particular en el ambiente, esa mezcla de nerviosismo y emoción que precede a las presentaciones escolares. A las 9:30, Guadalupe se puso de pie. «Muy bien, niños, es hora. Tomen sus materiales y formen una fila ordenada. Vamos al patio». Los 22 estudiantes se levantaron de sus asientos con entusiasmo. Recogieron sus cuadernos, cartulinas y disfraces improvisados. Javier llevaba un sombrero de charro para su presentación sobre Emiliano Zapata. Sofía González había hecho una corona de papel dorado para hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz. La fila se formó con relativa rapidez. Guadalupe abrió la puerta y los guió por el corredor. Sus pasos resonaban contra las baldosas mientras avanzaban hacia el patio central. Pasaron junto a otras aulas donde se escuchaban las voces de profesores dando clase. El olor a gis y papel viejo impregnaba el aire. Al llegar al patio, el viento se había intensificado levemente. Las hojas secas giraban en pequeños remolinos en las esquinas. La fuente de cantera lucía más oscura bajo la luz grisácea del día. Los arcos que rodeaban el patio proyectaban sombras alargadas sobre el suelo de piedra. «Bien, niños», dijo Guadalupe con voz firme. «Distribúyanse por el patio. Recuerden que deben proyectar la voz para que todos puedan escucharlos. Comenzaremos con Roberto». Los 22 estudiantes se dispersaron por el patio. Algunos se sentaron en los escalones de piedra que conducían a los corredores superiores. Otros permanecieron de pie, cerca de los arcos. Roberto se colocó en el centro, frente a la fuente, preparándose para comenzar su discurso sobre Miguel Hidalgo. Guadalupe caminó hacia una banca de madera ubicada bajo uno de los arcos. Desde allí tenía una vista completa del patio y podía observar a todos sus alumnos. Sacó su cuaderno de calificaciones y su pluma fuente, lista para tomar notas. Justo cuando Roberto abría la boca para comenzar, don Esteban apareció en uno de los arcos. «Disculpe, profesora Ramírez, la directora López necesita hablar con usted urgentemente en su oficina. Dice que es muy importante». Guadalupe frunció el ceño. Era inusual que la directora la llamara durante una clase. «¿No puede esperar media hora?»
Dijo que era urgente, profesora. Algo sobre los documentos de fin de año que debe firmar hoy mismo. Guadalupe suspiró y se puso de pie. Miró a sus alumnos, que la observaban expectantes. «Niños, voy a subir rápidamente a la oficina de la directora. Necesito que se comporten. Roberto, puedes comenzar tu presentación. Los demás guarden silencio y respeto. Regreso en 10 minutos». «Sí, profesora», respondieron varios al unísono. Guadalupe siguió a don Esteban hacia la escalera que conducía al segundo piso. Al alejarse, volteó una última vez. Sus 22 alumnos estaban distribuidos por el patio. Roberto ya había comenzado su discurso con voz clara y fuerte. Los demás lo escuchaban con atención. Todo parecía normal. Subió las escaleras de piedra, sus tacones resonando contra los escalones gastados por siglos de uso. El corredor del segundo piso estaba en silencio, solo interrumpido por el murmullo lejano de las clases. La oficina de la directora estaba al final del pasillo, una puerta de madera oscura con una placa de bronce que decía «Dirección». Guadalupe tocó la puerta 2 veces. «Adelante», respondió una voz femenina desde el interior. Guadalupe entró a la oficina. La directora Josefina López, una mujer de 50 años con cabello entrecano y gafas de carey, estaba sentada tras su escritorio revisando documentos. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías antiguas del colegio. «Buenos días, profesora Ramírez», saludó la directora sin levantar la vista de sus papeles. «Buenos días, directora. Don Esteban me dijo que necesitaba verme urgentemente». La directora levantó la mirada, confundida. «Disculpe, yo no mandé llamar a nadie». Guadalupe sintió que el estómago se le contraía. Un frío súbito le recorrió la espalda. «Pero don Esteban dijo que usted...» «Yo no he hablado con don Esteban en toda la mañana, profesora. ¿Hay algún problema?» Sin esperar respuesta, Guadalupe salió corriendo de la oficina. Sus tacones resonaban frenéticamente contra el piso mientras corría por el corredor. Bajó las escaleras de 2 en 2, casi tropezando. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando llegó al corredor que daba al patio, se detuvo en seco. El patio estaba completamente vacío. No había ni un solo niño. Solo el viento movía las hojas secas en pequeños círculos sobre la piedra. La fuente permanecía inmóvil, cubierta de musgo. Los arcos proyectaban sus sombras sobre el suelo desierto. Pero en el centro del patio, perfectamente alineados en 4 filas de 5 y una fila de 2, había 22 pares de zapatos. Zapatos negros de niño, impecablemente lustrados, zapatos de niña con hebillas, todos vacíos, todos ordenados con precisión geométrica. Guadalupe sintió que el mundo se inclinaba, sus piernas comenzaron a temblar. Abrió la boca pero no salió sonido alguno. Los 22 alumnos habían desaparecido, solo quedaban sus zapatos. «Sí, sí», el grito de Guadalupe Ramírez atravesó los muros del Colegio del Carmen como un cuchillo. Fue un sonido primitivo, desgarrador, que hizo que varios profesores salieran corriendo de sus aulas. La profesora Carmen Ortega fue la primera en llegar al corredor, seguida por el profesor Antonio Sánchez y otros 3 maestros. «Guadalupe, ¿qué pasó?», gritó Carmen mientras corría hacia ella. Guadalupe estaba de rodillas en el suelo, con las manos sobre la cabeza, temblando violentamente. No podía articular palabra, solo señalaba hacia el patio con un dedo tembloroso. Carmen se asomó al patio y palideció al instante. «Dios mío». Antonio llegó junto a ella y miró la escena. Los 22 pares de zapatos seguían allí, perfectamente ordenados, como soldados invisibles en formación. «¿Dónde están los niños?». «No lo sé», susurró Carmen, su voz apenas audible. «Simplemente, no están». La directora López bajó corriendo las escaleras, alertada por el grito.
Al ver la escena, su rostro habitualmente sereno se contrajo en una máscara de horror. ¿Qué significa esto? ¿Dónde están mis alumnos? Guadalupe finalmente pudo hablar, aunque su voz sonaba rota, casi irreconocible. Estaban aquí. Hace menos de 15 minutos estaban aquí. Los dejé haciendo sus presentaciones. Subí porque don Esteban dijo que usted me llamaba. Yo no te llamé, interrumpió la directora, su voz endureciéndose. ¿Dónde está don Esteban? Nadie respondió. Un silencio denso cayó sobre el grupo de maestros. El viento había cesado completamente, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. «Busquen en todo el edificio», ordenó la directora, recuperando su compostura profesional, aunque su voz temblaba. «Revisen cada salón, cada baño, cada rincón. Ahora». Los maestros se dispersaron inmediatamente. Corrían por los pasillos, gritando los nombres de los niños. «¡Roberto! ¡María Elena! ¡Javier!». Sus voces resonaban contra las paredes de adobe, creando ecos desesperados que se superponían unos con otros. La directora López tomó a Guadalupe por los hombros. «Guadalupe, mírame, necesito que te calmes y me cuentes exactamente qué pasó. ¿A qué hora salieron al patio?». Guadalupe respiró profundamente, tratando de controlar sus temblores. «A las 9:30. Los traje al patio para sus presentaciones orales. Roberto iba a comenzar cuando don Esteban apareció y dijo que usted me necesitaba urgentemente». «Don Esteban estaba en el patio». «No, llegó por el corredor. Me dijo que subiera a su oficina». «¿Y los niños estaban bien cuando te fuiste?». «Sí, estaban todos ahí». Roberto estaba comenzando su discurso sobre Miguel Hidalgo. «Los vi a todos. Los conté antes de salir. 22». Carmen regresó corriendo, sin aliento. «Directora, no hay nadie en el ala este. Hemos revisado todos los salones del primer piso». Antonio Sánchez apareció por el otro lado. «El ala oeste también está vacía. No hay rastro de los niños». «¿Y don Esteban?», preguntó la directora. «Tampoco lo encontramos», respondió Antonio, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Su oficina en la entrada está vacía. La puerta estaba abierta, pero no hay nadie». La directora López tomó una decisión rápida. «Carmen, llama a la policía inmediatamente. Antonio, tú y los demás sigan buscando. Revisen el segundo piso, el sótano, el techo, si es necesario. Guadalupe, ven conmigo». La directora llevó a Guadalupe a su oficina y la sentó en una silla. Le sirvió un vaso de agua de una jarra que tenía sobre un mueble. «Toma, bebe esto. Necesito que me des los nombres completos de todos los alumnos que estaban en el patio». Con manos temblorosas, Guadalupe sacó su lista de asistencia del bolsillo de su falda. El papel estaba arrugado pero legible. La directora tomó el teléfono negro de disco que había sobre su escritorio y comenzó a marcar. «Señora Delgado, habla Josefina López, directora del Colegio del Carmen. Necesito que venga al colegio inmediatamente». «No, Roberto está bien, pero es una situación de emergencia. Por favor, venga de inmediato». Una tras otra, la directora llamó a las 22 familias. Cada conversación era más difícil que la anterior. Los padres exigían explicaciones que ella no podía dar. Algunos gritaban, otros lloraban, todos anunciaban que venían inmediatamente. Mientras tanto, la búsqueda continuaba. Los maestros habían revisado cada centímetro del edificio. Abrieron armarios, revisaron bajo las escaleras, inspeccionaron el antiguo convento que ocupaba el ala norte del colegio y que ya no se usaba. Nada. Los 22 niños parecían haberse esfumado del mundo. A las 10:40 de la mañana, 3 patrullas de la Policía Judicial del Estado llegaron al colegio. El comandante Héctor Salazar, un hombre corpulento de 45 años con bigote negro y traje café, entró al edificio seguido de 8 agentes. «¿Dónde está la directora?», preguntó con voz autoritaria.
Carmen lo condujo a la oficina. La directora López estaba sentada tras su escritorio, con el rostro demacrado. Había terminado todas las llamadas. Guadalupe permanecía en la silla, mirando al vacío, en estado de shock. «Comandante Salazar», saludó la directora, poniéndose de pie. «Gracias por venir tan rápido». «¿Qué tenemos?», preguntó el comandante, sacando una libreta y un lápiz. 22 alumnos de sexto grado desaparecieron del patio hace aproximadamente una hora. La profesora Ramírez los dejó allí por menos de 15 minutos. Cuando regresó, habían desaparecido. Solo quedaron sus zapatos. El comandante frunció el ceño. ¿Sus zapatos? ¿Qué quiere decir? «Venga, se lo mostraré». El grupo bajó al patio. Más agentes habían llegado y acordonaban el área. Los 22 pares de zapatos seguían allí, perfectamente alineados. El comandante Salazar se acercó lentamente, observando la escena con ojos entrenados. «¿Nadie ha tocado nada?», preguntó. «Nadie», confirmó la directora. «Todo está exactamente como lo encontró la profesora Ramírez». El comandante se agachó junto a uno de los pares de zapatos, un par de zapatos negros de niño, número 24. Sacó un lápiz de su bolsillo y levantó cuidadosamente uno de los zapatos por el cordón. Estaba tibio. «Estos zapatos se quitaron hace poco», murmuró. Miró dentro del zapato. «Tienen los calcetines dentro». Se levantó y caminó lentamente alrededor de la formación de zapatos. Es imposible que 22 niños se quitaran los zapatos, los alinearan perfectamente y desaparecieran sin ser vistos en menos de 15 minutos. Este edificio tiene solo 2 salidas, ¿verdad? 3, corrigió la directora. La entrada principal, una puerta lateral que da a la calle 4 Norte y una salida de emergencia en el ala norte que da al callejón. ¿Todas estaban vigiladas? La entrada principal sí, por don Esteban Morales, nuestro portero, pero él también ha desaparecido. El comandante hizo una señal a 2 de sus agentes. Ustedes 2, revisen el perímetro del edificio. Busquen cualquier señal de que alguien haya salido. Huellas, marcas, lo que sea. El resto conmigo. Vamos a revisar todo otra vez. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad. Los agentes fotografiaron los zapatos desde todos los ángulos posibles. Midieron las distancias entre cada par. Tomaron nota de las marcas y el estado de cada zapato. Mientras tanto, otros agentes interrogaban a los profesores y al personal de limpieza. A las 11 de la mañana, los primeros padres comenzaron a llegar. El doctor Alberto Ruiz irrumpió en el colegio como un huracán, su maletín médico todavía en la mano. ¿Dónde está María Elena? ¿Dónde está mi hija? La señora Dolores Delgado llegó poco después, acompañada por su esposo Ernesto, el dueño de la fábrica textil. Ella lucía un elegante vestido verde esmeralda que contrastaba dramáticamente con la palidez de su rostro. ¿Roberto? ¿Dónde está Roberto? Uno a uno, los 26 padres, 2 niños eran hermanos, fueron llegando al colegio. Sus voces se elevaban en una cacofonía de desesperación y furia. Exigían respuestas, gritaban acusaciones, algunos lloraban abiertamente. El comandante Salazar intentaba mantener el orden, pero era como intentar contener una inundación con las manos. «Por favor», gritó finalmente el comandante, su voz dominando el caos. «Entiendo su angustia, pero necesito que se calmen. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a sus hijos. Necesito que cada uno de ustedes vaya con uno de mis agentes y dé una declaración. Cualquier información puede ser crucial». La señora Delgado se acercó al comandante, sus ojos inyectados de sangre. «¿Cómo es posible que 22 niños desaparezcan de un patio en pleno día? ¿Cómo?» «Eso es exactamente lo que estamos investigando, señora». El doctor Ruiz intervino, su voz temblorosa pero firme. «Necesitamos más que una investigación.
Necesitamos resultados. Mi hija tiene solo 11 años. Está enferma. Necesita sus medicamentos. ¿Qué medicamentos?, preguntó el comandante, sacando su libreta inmediatamente. Tiene asma. Necesita su inhalador cada 4 horas. Sin él, podría tener un ataque severo. El comandante anotó rápidamente. ¿Algún otro niño tiene condiciones médicas? La señora Mendoza, madre de Javier, alzó la mano tímidamente. Mi hijo es diabético. Lleva siempre una merienda en su mochila, pero... ¿Pero qué? Su mochila está aquí. La dejó en el salón antes de salir al patio. El comandante palideció levemente. La situación se tornaba más grave con cada minuto. Necesito que todos los padres me informen de inmediato si sus hijos tienen alguna condición médica o necesitan medicación. Mientras los agentes tomaban declaraciones a los padres, otro grupo de policías llegó con perros rastreadores. Los animales olieron los zapatos de los niños y comenzaron a buscar por el edificio. Pero después de recorrer todo el colegio, los perros se sentaron en el patio, junto a los zapatos, sin dar señal de rastro alguno. Era como si los niños se hubieran desvanecido en el aire. A las 12 del mediodía, el padre Miguel Ángel Torres, párroco de la catedral cercana, llegó al colegio. Era un hombre mayor, de 70 años, que había conocido el edificio cuando aún era un convento activo. La directora López lo había llamado, buscando cualquier ayuda posible. «Padre Torres, gracias por venir», dijo la directora, estrechando su mano. «¿Es cierto lo que me dijiste por teléfono?», preguntó el sacerdote, su voz grave y preocupada. «¿22 niños desaparecidos?» «Es cierto. Necesito que me hable sobre la historia de este edificio. Usted conoce cosas que nosotros no sabemos». El padre Torres miró hacia el patio con expresión sombría. «Este lugar tiene una historia larga y no toda es agradable. Durante la época colonial, este era el convento de Santa Teresa. En 1863, durante la intervención francesa, el ejército ocupó el edificio. Hubo incidentes». «¿Qué tipo de incidentes?». El sacerdote suspiró profundamente. «Hay registros en los archivos de la catedral, historias de desapariciones, de voces en los pasillos. Algunos dicen que este suelo está maldito por la sangre derramada aquí». El comandante Salazar, que había estado escuchando, intervino. «Padre, con todo respeto, necesitamos hechos, no supersticiones». «No son supersticiones, comandante», replicó el padre Torres con firmeza. «Son documentos históricos, y hay algo más. Saben que este edificio tiene túneles». Un silencio helado cayó sobre el grupo. «¿Túneles?», repitió la directora, su voz apenas un susurro. El comandante Salazar miró al padre Torres con intensidad renovada. «¿Qué túneles? ¿Dónde están?». El sacerdote hizo una seña para que lo siguieran. Caminó lentamente por el corredor principal, sus zapatos negros resonando contra las baldosas. Se detuvo frente a una pared en el ala norte del edificio, una sección que llevaba décadas sin usarse y que estaba parcialmente bloqueada por cajas viejas y muebles abandonados. Durante la colonia, los conventos construían túneles para escapar en caso de revueltas o ataques, explicó el padre Torres mientras señalaba la pared. Este edificio tenía al menos 3 túneles documentados. Uno que llevaba a la catedral, otro que iba hacia el río San Francisco y un tercero que conectaba con las casas de las familias benefactoras. «¿Y dónde están ahora?», preguntó el comandante, haciendo una seña a sus hombres para que se acercaran. «Supuestamente fueron sellados en 1900, cuando el edificio pasó a ser escuela. ¿Pero qué?». El padre Torres tocó la pared con su mano arrugada. «Los archivos mencionan que uno de los túneles nunca fue completamente sellado. El acceso estaba en el sótano, detrás de la antigua capilla». La directora López
palideció. Nosotros no usamos el sótano. Está lleno de papeles viejos y equipo obsoleto. La puerta se mantiene cerrada con candado. Necesito ver ese sótano ahora, ordenó el comandante. El grupo se dirigió hacia las escaleras que descendían al sótano. La puerta era de madera gruesa, oscurecida por el tiempo. Efectivamente tenía un candado de hierro oxidado. La directora sacó un manojo de llaves de su bolsillo y buscó la correcta con manos temblorosas. «Aquí está», dijo finalmente, introduciendo una llave antigua en el candado. El candado se abrió con un chasquido metálico. El comandante empujó la puerta y una ráfaga de aire frío y húmedo les golpeó el rostro. Olía a moho, a papel viejo y a algo más. Algo que el comandante no pudo identificar, pero que le erizó la piel. «Traigan linternas», ordenó a sus agentes. 3 policías bajaron corriendo al sótano con linternas potentes. Los haces de luz atravesaron la oscuridad, revelando un espacio largo y abovedado lleno de estantes con cajas, muebles cubiertos de polvo y pilas de libros antiguos. El techo era bajo, con vigas de madera que crujían inquietantemente. Las paredes de adobe tenían manchas de humedad que formaban patrones extraños, casi como rostros deformados. «Por aquí», indicó el padre Torres, adentrándose en el sótano con sorprendente agilidad para su edad. El grupo lo siguió, moviéndose entre los estantes. El comandante notó que el polvo del suelo estaba perturbado en ciertos lugares, como si alguien hubiera caminado por allí recientemente. Su instinto de policía se puso en alerta máxima. El padre Torres se detuvo frente a una pared al fondo del sótano. Allí, medio oculto detrás de una estantería metálica llena de documentos amarillentos, había un arco de piedra. La estantería había sido movida ligeramente hacia un lado, dejando un espacio suficiente para que una persona delgada pudiera pasar. «Dios mío», susurró la directora López. El comandante enfocó su linterna hacia el arco. Detrás de él había una abertura oscura, un pasaje que descendía hacia las profundidades. Los escalones de piedra estaban húmedos y cubiertos de musgo. «¿Cuándo fue la última vez que alguien bajó aquí?», preguntó el comandante a la directora. «Hace meses, quizás 6 u 8 meses. El conserje baja de vez en cuando a buscar material de almacenamiento». El comandante se acercó al arco y examinó el suelo con cuidado. Sus ojos entrenados detectaron algo que hizo que su corazón se acelerara. Había marcas frescas de zapatos en el polvo, marcas pequeñas, de niños. «Encontré algo», anunció su voz tensa. Los demás se acercaron. La directora dejó escapar un gemido al ver las huellas. El padre Torres se persignó murmurando una oración en latín. «Necesito refuerzos», dijo el comandante, volteando hacia uno de sus agentes. «Llama a la comandancia. Quiero 10 hombres más aquí en 20 minutos. Y trae equipo de escalada y linternas extra. Vamos a explorar ese túnel». Mientras esperaban los refuerzos, el comandante organizó a sus hombres. Dejó a 3 agentes custodiando el sótano y llevó a otros 2 a revisar el perímetro exterior del edificio, buscando otras posibles salidas del túnel. Arriba, en el patio, los padres de los niños desaparecidos se habían reunido en un grupo compacto. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio. El señor Mendoza, padre de Javier, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su rostro contorsionado por la angustia. La señora Delgado estaba sentada en una de las bancas, sosteniendo un par de zapatos negros que uno de los agentes había identificado como pertenecientes a Roberto. Los apretaba contra su pecho, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. «¿Por qué?», murmuraba una y otra vez. «¿Por qué a mí, Roberto?». El doctor Ruiz se acercó al comandante Salazar cuando éste subió del sótano para esperar los refuerzos. «Comandante, han pasado más de 3 horas. Cada minuto cuenta. Mi hija necesita su medicamento». «Lo sé, doctor.
Hemos encontrado un túnel bajo el edificio. Vamos a explorarlo ahora mismo. ¿Un túnel? ¿A dónde lleva? Todavía no lo sabemos, pero hay huellas frescas. Es nuestra mejor pista. A la 1 de la tarde, los refuerzos llegaron. 10 agentes más, equipados con linternas, cuerdas, radios portátiles y equipos de primeros auxilios. El comandante Salazar reunió a su equipo en el sótano. «Escuchen bien», dijo con voz firme. «Vamos a bajar en 2 grupos de 5. Yo lideraré el primer grupo. El sargento Morales liderará el segundo. Mantendremos contacto por radio. Si encontramos cualquier cosa, cualquier señal de los niños, lo reportamos de inmediato. ¿Entendido?» «Sí, comandante», respondieron al unísono. El primer grupo, integrado por el comandante, 2 agentes veteranos y 2 jóvenes recién reclutados, se adentró en el túnel. Los escalones de piedra estaban resbalosos, el aire era denso y olía a tierra húmeda. Las paredes de adobe goteaban agua que formaba charcos en el suelo desigual. Después de descender unos 20 escalones, el túnel se nivelaba y continuaba horizontalmente. Era estrecho. Apenas permitía el paso de 2 personas lado a lado. El techo era bajo, obligándolos a agacharse levemente mientras avanzaban. Las linternas creaban sombras danzantes que se proyectaban sobre las paredes. El comandante notó que había marcas en el adobe, como si alguien hubiera tallado símbolos o dibujos. Algunos parecían fechas: 1863, 1867, 1900. Otros eran más inquietantes: rostros grotescos, manos extendidas, palabras en latín que no podía comprender. «¿Qué es todo esto?», preguntó uno de los agentes jóvenes, su voz temblando ligeramente. «Parece que este túnel ha sido usado durante mucho tiempo», respondió el comandante, tratando de mantener la calma. «Concéntrense en buscar a los niños». Continuaron avanzando. El túnel giraba levemente hacia la izquierda. El sonido de sus pasos resonaba en el espacio confinado. Ocasionalmente escuchaban el goteo del agua, un sonido rítmico y perturbador en el silencio subterráneo. Después de caminar aproximadamente 100 metros, el túnel se bifurcaba. 2 pasajes, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. El comandante se detuvo y habló por su radio. «Sargento Morales, hemos llegado a una bifurcación. Voy a dividir mi grupo. 3 vendrán conmigo por el pasaje derecho. 2 los esperarán aquí hasta que su grupo llegue y tome el pasaje izquierdo». «Entendido, comandante. Llegaremos en 5 minutos». El comandante seleccionó a los 2 agentes veteranos para acompañarlo. Los 2 jóvenes se quedaron en la bifurcación, con órdenes de hacer guardia y guiar al segundo grupo. El pasaje derecho era aún más estrecho. Las paredes rozaban sus hombros mientras avanzaban. El comandante notó que las huellas de zapatos infantiles continuaban por este camino. Su corazón latía con fuerza. «Estamos cerca», murmuró. Después de otros 50 metros, el túnel comenzó a ascender nuevamente. Una escalera de piedra, similar a la del inicio, subía hacia arriba. El comandante enfocó su linterna hacia arriba, pero no pudo ver dónde terminaba. «¡Vamos!», ordenó, comenzando a subir. Los escalones estaban más desgastados aquí, como si hubieran sido usados con frecuencia durante muchos años. El comandante contó mientras subía: 10, 20, 30 escalones. El aire se volvía más fresco, menos húmedo. Finalmente llegaron a una puerta. Era de madera antigua, reforzada con bandas de hierro. No tenía manija, solo una cerradura oxidada. El comandante empujó con el hombro. La puerta cedió con un crujido prolongado, revelando una casa abandonada. Salieron a un sótano polvoriento, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas. La luz del día entraba débilmente por una ventana pequeña a nivel de la calle. El comandante subió rápidamente las escaleras que conducían a la planta principal.
La casa estaba completamente vacía. Las habitaciones estaban desnudas, sin muebles ni decoraciones. El papel tapiz de las paredes estaba despegado en varios lugares, revelando el adobe debajo. El olor a humedad y abandono era abrumador. «Registren toda la casa», ordenó el comandante. «Busquen cualquier señal de que los niños hayan estado aquí». Los tres hombres se dispersaron. Revisaron cada habitación, cada armario, cada rincón. En la cocina, uno de los agentes encontró algo. Una cartulina doblada decorada con dibujos infantiles. «¡Comandante! ¡Aquí!». El comandante tomó la cartulina. Era el material de presentación de uno de los niños. En la esquina superior derecha, escrito con letra infantil cuidadosa, decía: «Benito Juárez, por María Elena Ruiz Campos, 6B». Las manos del comandante temblaron. Los niños habían estado allí, pero ¿dónde estaban ahora? Salió a la calle. Era la calle 6 Norte, a 3 cuadras del Colegio del Carmen. La casa estaba en esquina, con un letrero viejo y descolorido que decía «Se vende». Las ventanas estaban tapiadas con tablas de madera. «Comandante». Uno de los agentes lo llamó desde el interior. «Debe ver esto». El comandante regresó rápidamente. El agente estaba en lo que había sido un comedor, señalando hacia el suelo. Allí, dibujada con lo que parecía ser gris blanco, había una flecha que apuntaba hacia el sur. Y junto a la flecha, una palabra: ayuda. El comandante Salazar sintió una mezcla de esperanza y terror al ver aquella palabra escrita con letra temblorosa. Era la primera señal concreta de que los niños estaban vivos, o al menos lo habían estado cuando escribieron ese mensaje. Sacó su radio inmediatamente. A todas las unidades, los niños estuvieron en la casa de la calle 6 Norte esquina con 4 Poniente. Solicito bloqueo total del perímetro de 6 cuadras alrededor del Colegio del Carmen. Nadie entra ni sale. Repito, nadie entra ni sale. Mientras sus hombres ejecutaban la orden, el comandante estudió la flecha en el suelo. Apuntaba hacia el sur. ¿Qué había en esa dirección? Cerró los ojos, visualizando el mapa mental del centro histórico de Puebla. Al sur estaba el mercado La Victoria, luego algunos edificios comerciales, y más allá, el río San Francisco. Un escalofrío le recorrió la espalda. El padre Torres había mencionado que uno de los túneles llevaba al río. ¿Era posible que hubiera más de un túnel conectado? «Necesito hablar con el padre Torres inmediatamente», dijo a uno de sus agentes. «Que venga a esta dirección». Mientras esperaba, el comandante y sus hombres continuaron inspeccionando la casa. En una de las habitaciones superiores encontraron más evidencia: un inhalador de asma. El comandante lo reconoció por la descripción que el doctor Ruiz había dado. Era el de María Elena. También encontraron un cuaderno, varios lápices desperdigados por el suelo y, más preocupante aún, gotas de sangre fresca en el marco de una puerta. No eran muchas. Quizás alguien se había raspado o cortado levemente, pero su presencia añadía una urgencia angustiosa a la búsqueda. El padre Torres llegó 15 minutos después, jadeando por la prisa. El comandante lo condujo al sótano y le mostró el túnel. «Padre, necesito que me diga todo lo que sepa sobre los túneles de este sistema. ¿Hay más conexiones? ¿Más casas conectadas?» El sacerdote observó el túnel con expresión grave. Los registros históricos mencionan que varias casas de las familias benefactoras del convento estaban conectadas. Era común en esa época. Las familias ricas querían acceso directo a la capilla para las misas privadas. ¿Cuántas casas? Al menos 5 que yo sepa, todas en un radio de 4 o 5 cuadras del convento. Necesito las direcciones. No las tengo exactamente, pero puedo conseguir los registros de la catedral. Tomará 1 hora, quizás 2. «No tenemos 2 horas», replicó el comandante bruscamente.
Algunos de esos niños necesitan medicación. Cada minuto cuenta. En ese momento, la radio del comandante crepitó. «Comandante Salazar, aquí el sargento Morales. Hemos encontrado algo en el otro túnel». «¿Qué es?» «Es mejor que venga a verlo usted mismo». El comandante dejó a 2 agentes custodiando la casa y regresó corriendo al Colegio del Carmen. Bajó al sótano y se adentró nuevamente en el túnel, esta vez tomando el pasaje izquierdo en la bifurcación. Corrió por el túnel estrecho, su respiración haciéndose más agitada con cada paso. Finalmente encontró al sargento Morales y su equipo. Estaban parados en una cámara subterránea más amplia, iluminando las paredes con sus linternas. Lo que el comandante vio hizo que su sangre se helara. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de escritura, nombres, docenas, quizás cientos de nombres escritos con diferentes caligrafías, algunos recientes, otros claramente antiguos y casi borrados por el tiempo. Y entre los nombres más recientes, el comandante reconoció Roberto Delgado, María Elena Ruiz, Javier Mendoza. Los 22 nombres estaban allí. «Dios santo», murmuró el sargento Morales. «¿Qué es este lugar?» El comandante se acercó a las paredes, leyendo con su linterna. Algunos nombres tenían fechas junto a ellos. 1863, 1867, 1895, 1912, 1933. Diferentes épocas, diferentes caligrafías, pero todos nombres de niños, a juzgar por los nombres y apellidos completos. «Es posible que esto sea...», comenzó a decir uno de los agentes, pero se detuvo, incapaz de completar el pensamiento. El comandante no quería considerar esa posibilidad. En cambio, continuó examinando la cámara. Había 4 salidas diferentes, el túnel por el que habían venido y otros 3 que llevaban a diferentes direcciones. «Dividámonos», ordenó. 3 hombres por cada túnel. Mantengan contacto constante por radio. Si encuentran cualquier cosa, avisen inmediatamente. Los equipos se dispersaron. El comandante tomó el túnel que parecía dirigirse hacia el sur, acompañado por 2 agentes. Caminaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. El túnel era más ancho aquí, con el techo lo suficientemente alto como para caminar erguidos. De repente, escucharon algo, un sonido débil, lejano, voces. «¡Deténganse!», ordenó el comandante. Los 3 se quedaron inmóviles conteniendo la respiración. Sí, definitivamente eran voces. Voces de niños. «¡Por aquí!», gritó el comandante echando a correr por el túnel. El sonido se hacía más claro con cada paso. Podía distinguir palabras ahora. «Ayuda. Por favor. No podemos salir». El túnel terminaba en otra escalera que ascendía. El comandante subió los escalones de 2 en 2, sus pulmones ardiendo, su corazón martilleando en su pecho. Las voces venían de arriba. En claramente ahora. Llegó a una puerta de madera cerrada, empujó con todas sus fuerzas, no cedió, golpeó con el hombro 1, 2, 3 veces. En el tercer impacto, la puerta se astilló y cedió. Salió a lo que parecía ser un almacén abandonado. Cajas apiladas, muebles viejos, polvo por todas partes. Y allí, en una esquina, iluminados por un pequeño tragaluz en el techo, estaban los niños. Los 22. Estaban sentados en el suelo, abrazándose unos a otros, algunos llorando, otros temblando de frío. Sus pies descalzos estaban sucios y raspados. Varios tenían las ropas rasgadas. María Elena Ruiz estaba respirando con dificultad, claramente sufriendo un ataque de asma. «¡Niños!», gritó el comandante corriendo hacia ellos. Los niños lo miraron con ojos enormes, llenos de miedo y esperanza. Roberto Delgado, el niño responsable, fue el primero en hablar, su voz ronca y temblorosa. Nos obligó a venir aquí. Don Esteban». El comandante se arrodilló frente a los niños, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía frenéticamente. «¿Dónde está él ahora?» «Se fue»,
dijo Javier Mendoza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nos dijo que esperáramos aquí, que no hiciéramos ruido o algo malo pasaría. Ya pasó el peligro, dijo el comandante con toda la firmeza que pudo reunir. Habló por su radio. A todas las unidades, los niños han sido encontrados. Repito, los 22 niños han sido encontrados con vida. Estamos en... Miró alrededor buscando alguna indicación de dónde estaban. Roberto señaló hacia una ventana cubierta de polvo. Es el viejo almacén Mercado, en la calle 8 Sur. Lo reconocí por las letras en el vidrio. Almacén Mercado, calle 8 Sur, repitió el comandante por radio. Necesito ambulancias inmediatamente. Tenemos un caso de asma severa y posibles lesiones menores. Mientras esperaban, el comandante habló suavemente con los niños, tratando de mantenerlos calmados. Poco a poco, la historia emergió en fragmentos desarticulados, contada entre sollozos y temblores. Don Esteban había aparecido en el patio cuando la profesora Ramírez se fue. Les dijo que era una emergencia, que había una amenaza de bomba en el colegio y que necesitaban evacuar inmediatamente por una ruta secreta para no causar pánico. Les pidió que se quitaran los zapatos porque harían menos ruido y que dejaran sus pertenencias para moverse más rápido. Los niños, confiando en el portero a quien conocían desde hacía años, obedecieron. Don Esteban los guió rápidamente al sótano, por el túnel, a través de la casa abandonada, y luego por más túneles hasta finalmente encerrarlos en este almacén. Dijo que volvería por nosotros. Explicó María Elena entre jadeos laboriosos, pero pasó mucho tiempo, y empezamos a tener miedo. Javier agregó, su voz quebrándose. Intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave desde afuera. Gritamos, pero nadie nos escuchó. Este lugar está vacío. Las ambulancias llegaron 10 minutos después, junto con media docena de patrullas más. Los paramédicos examinaron a los niños uno por uno. María Elena fue la primera en recibir atención, administrándole oxígeno y su medicamento. Los demás niños tenían principalmente raspaduras y contusiones menores de caminar descalzos por los túneles. Los padres llegaron poco después, avisados por radio. Fue una escena de caos emocional. Madres llorando, padres abrazando a sus hijos, niños colapsando en los brazos de sus familias. La señora Delgado no soltaba a Roberto, repitiendo su nombre una y otra vez como una letanía. El doctor Ruiz cargó a María Elena en sus brazos, lágrimas rodando por su rostro mientras ella respiraba el oxígeno de la máscara. Pero en medio del alivio y la alegría, una pregunta urgente permanecía sin respuesta. ¿Dónde estaba don Esteban Morales? El comandante Salazar organizó una búsqueda masiva. Patrullas recorrieron cada calle de Puebla. Se emitió una orden de aprehensión con la descripción detallada del portero. Se revisaron estaciones de autobuses, la estación de tren, cada punto de salida de la ciudad. Durante 2 días, don Esteban Morales pareció haberse desvanecido tan completamente como lo habían hecho los niños. Fue en la tarde del tercer día, cuando un pescador encontró su cuerpo flotando en el río San Francisco, a 2 kilómetros al sur de la ciudad. Se había ahogado, según determinó el médico forense. No había señales de violencia. En los bolsillos de su uniforme encontraron una nota manuscrita, arrugada y manchada de agua, pero aún legible. Perdonen lo que hice. Las voces en los túneles no me dejaban dormir. Me decían que trajera a los niños, decían que era necesario, que era el tributo. Pero no pude hacerlo. No pude lastimar a esos niños. Los dejé donde pudieran ser encontrados. Esto es lo único que puedo hacer para silenciar las voces. La nota estaba firmada, pero la firma era ilegible debido al agua. La investigación posterior reveló que don Esteban Morales había comenzado a comportarse de manera extraña 3 meses antes de los hechos.
Su esposa declaró que hablaba en sueños sobre voces que lo llamaban sobre niños en la oscuridad. Había comenzado a bajar al sótano del colegio con frecuencia. A veces pasaba horas allí sin explicación. Un psiquiatra que revisó el caso sugirió que don Esteban probablemente había desarrollado un trastorno psicótico, posiblemente exacerbado por el estrés laboral y el aislamiento. Las voces eran alucinaciones auditivas y su decisión de secuestrar a los niños fue un acto impulsivo motivado por su condición mental deteriorada. El Colegio del Carmen cerró durante un mes para investigaciones. Cuando reabrió, el sótano fue sellado permanentemente con concreto. El patio donde desaparecieron los niños fue renovado completamente. La fuente vieja fue removida y reemplazada con una nueva. Se instalaron cámaras de seguridad en cada corredor. Los 22 niños recibieron terapia psicológica durante meses. Algunos superaron el trauma relativamente bien. Otros cargaron con pesadillas durante años. Algunos nunca volvieron al colegio, sus padres optando por educarlos en casa o transferirlos a otras instituciones. La profesora Guadalupe Ramírez renunció una semana después de los hechos. Nunca pudo perdonarse por haber dejado a sus alumnos solos, aunque todos, la directora, los padres, incluso los niños, le dijeron que no era su culpa. Pasaron los años. El caso se convirtió en una leyenda urbana en Puebla. La gente hablaba de los 22 niños que desaparecieron y solo dejaron sus zapatos. Algunos decían que el colegio estaba maldito. Otros que don Esteban había sido poseído por espíritus malignos. Ninguna de estas explicaciones sobrenaturales era cierta, pero la verdad, un hombre mentalmente enfermo actuando bajo el impulso de alucinaciones, era quizás más aterradora porque era real. Los zapatos fueron devueltos a las familias. La mayoría los guardaron como recuerdo de aquel día terrible. Algunos los tiraron, incapaces de mirarlos sin revivir el trauma. El padre Torres continuó investigando los túneles bajo el centro histórico de Puebla. Descubrió que el sistema era mucho más extenso de lo que nadie había imaginado. Kilómetros de pasajes que conectaban conventos, iglesias y casas coloniales. Documentó sus hallazgos en un libro que publicó años después, dedicado a los 22 niños que sobrevivieron las profundidades. María Elena Ruiz creció y se convirtió en psicóloga infantil, especializándose en trauma. Dedicó su carrera a ayudar a niños que habían pasado por experiencias similares. Roberto Delgado se hizo ingeniero y diseñó sistemas de seguridad para escuelas. Javier Mendoza se volvió escritor y eventualmente escribió un libro de memorias sobre su experiencia, titulado Descalzos en la oscuridad. El Colegio del Carmen sigue funcionando hasta hoy, aunque nunca volvió a ser el mismo después del 15 de marzo de 1962. Hay una placa conmemorativa en el patio que dice simplemente, en memoria del día que recuperamos lo que casi perdimos. Que nunca olvidemos el valor de cada niño. Y cada 15 de marzo, sin falta, 22 pares de zapatos aparecen alineados frente a la placa. Nadie sabe quién los pone allí. Algunos dicen que son los propios niños, ahora adultos, manteniendo viva la memoria. Otros dicen que son los padres que nunca olvidaron aquel día terrible. La verdad, como sucede a menudo, permanece en algún lugar entre la realidad documentada y el misterio que nunca puede explicarse completamente. Lo único cierto es que en Puebla, cuando hablan del Colegio del Carmen, todavía bajan la voz y miran hacia los lados, como si las paredes pudieran escuchar. Porque algunos lugares, sin importar cuántas veces se renueven o redecoren, nunca pierden del todo las sombras de lo que ocurrió en ellos. Y algunas historias, por más que intentemos explicarlas racionalmente, conservan siempre un residuo de terror que no puede ser borrado ni por el tiempo ni por la lógica. Los 22 niños sobrevivieron,
Pero el día que desaparecieron, dejando solo sus zapatos en el patio, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de Puebla. Una marca que aún hoy, décadas después, hace que los padres abracen a sus hijos un poco más fuerte al dejarlos en la escuela cada mañana.